Bueno, Muy bien, damas y caballeros del Instituto Bíblico Externo Mendoza. Hoy también estamos de lujo. Ustedes verán, me he puesto la camisa para la ocasión, me he puesto pintón. ¿Por qué? Porque hoy tenemos con nosotros al pastorazo, amigo nuestro, Juan Carlos Gómez. ¿Quién es? Para aquellos que no le conocen, más o menos les voy contando quién es. Él se recibe en el Instituto Bíblico Río de la Plata allá por el año 1965, así que o sea que desde 1965 él está sirviendo al Señor en diferentes lugares. Estuvo un tiempito nada más como supervisor perdón, allí. quizás, Sí, Juan quizás te Carlos. expliqué, quizás te expliqué mal. Yo entré al instituto en el 65, me gradué en el 60, Atención, aclaramos entonces. Entró me gradué en el y, 69, en el y en, 68. 1970 él tuvo la oportunidad de estar con un misionero en Bahía Blanca y él nos va a contar enseguida más o menos cómo fue el proyecto. Ha abierto obras, por eso lo tenemos con nosotros en plantación de iglesias. Hemos buscado hermanos, obreros, pastores que han abierto obras, cosas de que nos cuenten cómo hicieron, cómo se movieron, cómo trabajaron y cómo lo están haciendo, porque están en vigencia, siendo de inspiración y de bendición para mucha gente. Pedro Luro es una localidad a unos 120 kilómetros de Bahía Blanca. Allí hay una obra que ellos abrieron. Juana Pradera es otra. Montehermoso es un lugar actual donde está el pastor Juan Carlos y también allí han abierto anexos. Entonces, no queremos que esto sea un misterio que sea revelado solo para unos pocos, sino queremos que esto sea de inspiración para mucha gente más. Así que, Juan Carlos Gómez, qué alegría tenerte con nosotros en el Instituto Bíblico. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Pastor Samuel Coronel. Es un honor para mí que el hijo de mi pastor que sirve al Señor, Pastor Ernesto Coronel, me esté haciendo esta entrevista. Así que muchas gracias. El Señor lo ha puesto en tu corazón y bueno, Bueno, me te digo, gozo. Juan Carlos, estamos entusiasmados por el tema de plantación de iglesias, que es la materia que estamos viendo. Y a todos los Claro, pastores, a todos los líderes, les pedimos que nos bajen un poco a la tierra, porque nos encontramos con algunos líderes que dicen planten iglesias, es fácil plantar iglesias, pero nunca nos daban, hasta empezar a hacer reportajes como los estamos haciendo, cómo se hace, qué son las piezas que hay que mover, aparte de orar, de buscar al Señor, que es lo clásico que todos nos dicen. De ahí en más, la parte finita. ¿Cómo hiciste vos supongamos, contanos, para ir a Bahía Blanca, porque era una persona re jovencita cuando te salió la propuesta de abrir una obra ahí? en realidad, primero quiero decir que creo que, bueno, cada uno capaz que ha sido así, pero en mi caso personal, en nuestro caso, porque no me voy a, bueno, ahí en Bahía sí fui, pero no, todavía no era casado. En el caso nuestro, con mi esposa, con Claudia, que ya el Señor se la llevó, dimos continuidad a mi ver del ministerio de nuestro pastor Ernesto Coronel. Ernesto Coronel fue un pionero impresionante allá en los pagos de Mendoza, en mis pagos, y obras y obreros hay diseminado por muchos lugares del ministerio del pastor Ernesto y la pastora Sarita. Entonces eso marcó mi vida y yo nunca tuve el sentir de ir a tomar una iglesia comenzada, siempre tuve el sentir de ir a comenzar iglesias, pero justamente me encontré en Bahía Blanca por la invitación del misionero Pablo Brannan, que estaba en un programa que traían de afuera, de Estados Unidos, de abrir iglesias que se llamaba Buenas Nuevas. Pero ¿cuál era la situación? Yo quería abrir una iglesia de cero, quería ir a predicar a un lugar,
y como buen mendocino no me quería alejar de mi preciosa tierra, menos de mis pastores y de mis hermanos. Así que planeé ir a abrir una iglesia en Villa Mercedes, provincia de Pero San eso Luis. era solito, o sea, con un Solito, llamado sin recursos, soltero, eh, o sea, así era el panorama. solteros, soltero. Mi Ajá. plan era ese. Y bueno, y el superintendente de la Unión de la Asamblea de Dios, el pastor en aquel momento no era el presidente, sino el superintendente, el pastor Daniel Grasso y el misionero Pablo Brannan, decidieron respaldarme. Entonces fuimos un día, que eran las vacaciones de invierno, larga la historia, a recorrer Villa Mercedes buscando un terreno, y más o menos cuando estuvimos ubicados, ya nos volvimos y yo quedé que le iba a ayudar al misionero Brannan con el grupo de 8 jóvenes que éramos, que vinimos del Instituto Bíblico, a ayudarle a hacer la campaña inaugural de la iglesia de Bahía Blanca. Y de ahí íbamos a Villa Mercedes a abrir la iglesia. Vos ya Pero, cantabas, ya dirigías, ya predicabas, ya hacías todo, Juan Carlos, porque y conseguir eso, apoyo del presidente eso de la organización y de un misionero no es fácil. sí, no, pero nosotros realmente cuando salíamos al Instituto Bíblico en aquellos años, ya estábamos a la par de nuestro pastor, el pastor Ernesto. Yo siempre digo que si el pastor me hubiera mantenido 3 meses después que yo volví a los caminos del Señor, sentado en la banca, no me tendría acá. Pero él inmediatamente y la pastora nos abrieron las puertas, nos daban, se quemaron con nosotros, pagaron el precio y pasaron vergüenza a veces con las predicaciones que he hecho, pero Estamos hablando de un Juan vea, Carlos de unos 20 años más o menos, 25 años. sí, yo digamos a Bahía Blanca llegué como a los 25, 24, 25 años. Re jovencito. Sí. Pero para colaborar con el misionero, que ya había un pastor designado ahí del sur, y que yo ya tenía el plan, el programa, pero lo que yo quiero recalcar es que hay un pasaje de la Biblia, no quiero ser demasiado extenso, Samuel. No hay problema, Juan Carlos, no hay problema. Bueno, pero en mí yo hago diferencia entre los proyectos nuestros y el llamado del Señor para ir a un lugar. Ajá. Es bueno tener proyectos, pero no hay que sentirse frustrados si no funcionan, o hay que estar abiertos a que Dios nos cambie nuestro proyecto por el proyecto de Él. En el capítulo 16 de Hechos, versículo 6 al 10, hay un relato de lo que le pasó a Pablo y a Silas. Dice: y atravesando Frigia, la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró, se da cuenta, intentaron ir a un lugar, a otro, a abrir Exacto. iglesia, Se a cerraron las predicar el puertas. Evangelio, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. El versículo 9 dice: se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciéndole: pasa Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios los llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Entonces ahí están las dos diferencias. Los proyectos de todos los que queremos predicar el Evangelio, abrir iglesias, y el llamado de Dios para ir específicamente a un lugar. Claro. Así que yo tenía el proyecto de ir a Villa Mercedes, pero los 15 días que estábamos ahí, entre los 8 que éramos, porque eran 8 siervos de Dios que están, algunos ya partieron con el Señor, otros están de mis compañeros sirviendo al Señor y son conocidos.
el misionero Pablo Brannan y la esposa me llaman un día, a los 15 días que estábamos en Bahía, y me dice: Juan Carlos, nosotros creemos que vos tenés que quedar acá al frente de esta congregación. Opa, tiene que haber sido toda una sorpresa para vos eso. Sí, no, y lo más bueno, lo más tremendo fue que yo le dije: no, hermano Pablo, no, no, le digo: no, sí, ya fuimos con ustedes a Villa Mercedes San Luis, yo tengo ese proyecto. Así que, no, no, le digo: no, imposible. Así que no dijeron nada, habrán seguido orando, por supuesto, pero yo me encontraba, bueno, tengo para decir, yo no quería venir a Bahía Blanca porque había pasado hacía un año o dos atrás, había pasado por Bahía hacia el sur y era un viento que levantaba las piedritas. Entonces no quería saber nada. En Mendoza, salvo el Sonda, después no. Exactamente. Claro. Ahí todo el tiempo No, era así, no te gustaba la zona. no, digo, acá no vengo ni loco, por esta zona ni loco. Bueno, toda una historia. La cosa fue que como al mes y medio de haber empezado la obra ahí, el pastor que había sido designado manda una carta, en aquellos años no había otra cosa, manda una carta diciendo que ellos sentían de Dios con la esposa que todavía no era tiempo de salir de ese lugar donde estaban y por lo tanto no iban a venir a Bahía Blanca. Oh, o sea que todos los cañones apuntaban a Juan Carlos. Ese, y ahí yo, por el otro lado, había comentarios, la gente nueva, que me veían a mí como el pastor. Entre los 8 que éramos, me veían a mí como que iba a ser el pastor de la iglesia, porque ellos no sabían nada que había otro Esos pastor. 8 eran como un equipo evangelístico, una cosa así. Era, era un equipo evangelístico, todos del Instituto Bíblico, ¿eh? Claro, Y la mayoría, o todos, ya eran graduados del instituto. mirá vos. Éramos 5 varones y 3 chicas. Así que surgió que volvieron a la carga los pastores, el misionero: mirá, Juan Carlos, no hay pastor, nosotros seguimos creyendo que vos sos la persona indicada para estar acá. Oh, Sí. Y bueno, a mí me costaba un montón el orgullo personal de llamar o de mandar una carta al presidente o al superintendente de la Unión diciéndole que no iba a ir a Villa Mercedes. Para mí era tremendo tener que decirle que no traicionar iba a tus ir. raíces. ¿Eh? Traicionar tus Claro, raíces. sí. Y después volver para atrás una palabra que yo había dado. A mí la palabra para mí era ¿no? Cosa muy seria. Claro. Entonces le dije al misionero que me diera 3 días para orar. Y ahí me fue revelada una visión mental, yo digo, no una visión ocular, Mirá sino vos. en mi mente, como soy albañil, Dios te habla como los pescadores, pescadores de hombres. A mí me mostró mentalmente, lo tengo grabado, un paredón donde había un hueco que había que poner un pedazo de ladrillo ahí para tapar ese hueco. Inmediatamente me vino la revelación que el hueco que había dejado el otro pastor ahí vacío, ese vacío lo tenía que llenar yo. Mirá vos, qué cosa, ¿no? En los Sí, términos que vos manejabas como albañil, mirá vos. sí, sí, Bueno, sí, en en los términos. definitiva, te hiciste cargo de la iglesia de Bahía. Así es, por 4 o 5 meses, 6 meses, y estuvimos 13 años. 13 años. Y en Sí. esos 13 años, ¿cómo surgió el tema de abrir nuevas obras y no abocarte solamente a las 4 paredes y mirar siempre para Bueno, adentro? bueno, ya te digo, teníamos la escuela del pastor Ernesto Coronel. Ajá, El pastor Ernesto Coronel nunca se quedó encerrado en el templo. Y creo que es el ejemplo que el Señor mostró, ¿no? Más allá también yo digo que hay 2 clases de pastores, y los respeto. Son los pastores que están en la oficina y mandan los obreros a trabajar, y los pastores que hacen la punta de lanza y van ellos adelante claro. y vienen los obreros con ellos a trabajar.
El tema es que el pastor Ernesto era ese tipo de gente que él iba, de personas que donde podía o donde ya pues, se le presentaba la ocasión, ya intentaba abrir un nuevo anexo, una nueva. Y yo de esa escuela recibí la motivación, el ejemplo para en ese camino. ¿Y vos seguías Entonces más o después menos la Dios misma me... línea? Porque me contaba el otro día el pastor Juan, mi suegro, que mi papi iba a un lugar y hacía una campaña de 10 días. Solamente 10 días, me decía mi suegro. Yo, la verdad que yo no me acordaba que era así. No, yo Porque vos no. abriste un anexo o una iglesia en formación a 120 kilómetros, o sea, una distancia en Pedro Bueno, Luro. ¿Cómo surgió lo de Pedro Luro? Porque hay una distancia bastante bueno, grande. por eso ahí están los intentos a 130 kilómetros al norte de Bahía. Había una pequeña y linda ciudad que se llama Pigüé. Hicimos todo un proyecto con el distrito, con los pastores del distrito en aquel tiempo. Estaba organizado distinto, pero lo mismo más o menos era así. Con los pastores del distrito, con el presbítero, con todos también teníamos planeado traer ya un pastor que, bueno, que es pariente tuyo, la hija pariente tuya. Estoy Este, pensando quién será. era el papá era Mengual, el papá Ah, Andrés de la Amengual. esposa Sí, sí, sí. de Omar creo que es, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahí hicimos todo lo posible con el distrito, Sí, entre todos, y no se nos abrieron las puertas. mirá vos. El hermano Amengual dijo no, que no sentía en su corazón venir ahí, Ajá. y eso quedó en la nada. No se Pero en pudo ese ni mismo tiempo, arrancar, Juan Carlos, nada, no se pudo hacer nada. nada, no pudimos hacer nada, ni encontrar un lugar que pensábamos hacer un tipo con fraternidad de las iglesias e ir a evangelizar casa por casa. Claro, No encontramos nada, ni el galpón del ferrocarril encontramos, que mirá buscamos y vos, todo. mirá Sí. vos. Bueno, en ese mismo momento, a mí me llegan, primero llega una señora de Pedro Luro, que era familiar de una hermana de Bahía, y la lleva a la iglesia y queda entusiasmada. Dice, uy, qué hermoso, allá en Luro no hay una cosa de esta. Mirá vos. Y ahí nomás me llega una carta, que no sé cómo consiguió la dirección, de un hombre que era de Buenos Aires y se había venido a Pedro Luro y que deseaba contactarse conmigo y ver si se podían tener culto en la casa de él, Mirá allá en vos. Pedro Luro. Pero una distancia gigantesca. Sí, 120 kilómetros. Y 120 kilómetros, querido, que te voy a decir, hicimos 2 veces por semana durante, creo que fueron como 2 años, a dedo, A la flauta. a Eso dedo. es amor por la obra impresionante. Era, no había dinero, no había dinero. El primer viaje lo hice en tren, porque no conocía nada. Y no conocía dónde estaba todo. Y yo, bueno, esto, no sé, tanto detalle no creo que les vaya que les vaya a interesar, pero para mí son cosas fundamentales porque no tenía ni siquiera para ir a tomar un café con leche en algún lugar. Y hacía un frío bárbaro, era agosto, La había iglesia en caído Bahía helada. todavía era chica entonces, Juan Carlos, porque recién hablaba con un ¿Cómo? pastor que me hablaba de que la iglesia central era grande, numerosa, entonces había recursos. En el caso No, tuyo, no, la iglesia era chica, la de Bahía. la de Bahía era chica. Mirá vos. Nosotros nunca tuvimos por alguna razón la capacidad, yo creo que solamente tuvimos la capacidad de un talento, pero no lo enterramos. Ajá. ¿Eh? Nunca tuvimos congregaciones grandes. El tema es que con esa pequeña, por eso también íbamos a dedo. Y allí Dios nos levantó un jovencito en Bahía Blanca,
que se convirtió al Señor a los 17 años y que trabajaba en una óptica, tenía mucha capacidad, lo conocemos bastante, muy bien. Bueno, ustedes creo que lo conocen también muy bien. Ahora Y queremos saber cómo se llama. bueno, ese jovencito era el que me reemplazaba y con lo poco que sabía iba a atender, porque comenzamos una carpa con los hermanos allá, que vino un viento y nos rompió la carpa en la primera, Oh, fuimos con un grupo de hermanos que fueron en el tren, llevaron todos los elementos de la carpa y otros fuimos en vehículo y los esperamos y bueno, conseguimos un lugar que nos prestaron para levantar la carpa y el viento nos rompió la carpa, así que el primer día, antes de hacer el primer culto, oh, Señor. pero estaba detrás en el terreno de un hombre que tenía un galpón y nos prestó el galpón para hacer 40 días de campaña. Así que hicimos 40 días de campaña. ¿Cómo? Bueno, no sé yo, porque bueno, no quiero, pero es toda una historia, porque esa mañana cuando yo llego allá antes de todo esto, decía, Señor, quisiera tomar algo calentito. Esperaba porque eran las 7 de la mañana para ir a empezar a hacer trabajo personal. Claro. Y bueno, ahí vi un viejito adentro que había en un patio ahí atrás de la estación del tren y fui y le pedí permiso para calentarme un poquito en la salamandra y después voy saliendo y se abre un portón de chapa así viejo y una anciana con las manos un poco tembleque abre el portón y yo le voy a dar un folleto y decirle el mensaje del Señor. Y entonces dice, un siervo de Dios en mi casa. ¡Wow! No se puede ir sin tomar algo calentito. A lo que terminaba de orar, respondió el Señor ahí. No. Así que me hizo pasar y me preparé una taza de café con leche ahí y había sido una hermana que justamente en el anexo que tenemos ahora acá a 40 kilómetros en Dorrego, se había convertido en el año 1934, se había bautizado y La, tenía el certificado de bautismo. qué va. Así ¿Cuándo, que, Juan Carlos, cuándo Pedro Luro va tomando forma ya y vos decís, no, no, acá el Señor está haciendo algo como para darle forma de anexo o fue una iglesia de formación después? ¿Cuánto tiempo pasó? Porque está por ahí, ¿no es cierto? Me acuerdo cuando yo estaba en el seminario, escuchaba, como yo era hijo de pastor y ya había vivido el ministerio de adentro, escuchaba a mis compañeros que decían, no, lo primero que tenés que hacer es una iglesia grande, grande, grande. Y yo digo, ¿con qué va a ser iglesia grande si no tenés gente? Pero viste que por ahí, entre la fantasía, el pensamiento mágico y la realidad de lo que vos nos estás pintando, hay un abismo. Cuando 480 kilómetros por semana, a dedo, ¿cuándo eso adquiere forma de anexo o de iglesia de información? bueno, esa fue la distancia más larga que recorrimos y de la forma así. Nosotros hemos hecho mucho dedo acá para abrir Dorrego, pero 40 kilómetros. No, yo creo que es el error más grande. Por eso plantación de iglesia, de acuerdo a lo poco que yo estoy informado, creo que comienza poniendo una buena base. Alquilar un local para tener una actividad pequeña, pagar un alquiler como paga un comercio que tiene todos los días abierto el local y sacrificar la iglesia madre económicamente sin tener gente, yo digo, ya lo he visto en otros, quizá ustedes también, hay lugares donde se han alquilado cines, todo eso, y después han tenido que ir, y tengo un caso muy patético acá en el sur de la provincia de Buenos Aires, de que alquilaron un cine, estuvieron 2 años, lo apoyaron
pastores y todo, pero a los 2 años los pastores dejaron de apoyarlo, tenía 35 personas y del cine se tuvo que ir allá Ah, al costado de la ruta. imposible económicamente sostener eso. Lo peor que nos puede pasar es tener que bajar de nivel. Si vos empezás de abajo, de cero, en una casa de familia, o como empezó el pastor cuando nos convertimos nosotros ahí en un terreno en medio de abriendo un poco de lugar en medio del yuyo que había ahí, de ahí comenzó, así comienzo y así es para mí la forma más exitosa de comenzar una obra. No estoy en contra de que venga alguien y te regale un templo, te regale, pero si no tenés la gente. Nosotros en Bahía Blanca, que yo quedé ahí de pastor, que no era mi proyecto, no era, pero el proyecto que traía el misionero, sí, nos compraron el terreno y nos dieron un dinero para hacer un pequeño salón que yo cambié de plan y encaré el salón grande de la iglesia. Pero, digamos, para mí, lo más, y que siempre fue así, es comenzar de abajo, ya sea en una casa de familia, en algún lugar prestado, pero poner, digamos, todo el esfuerzo y que después vos no tengas al cabo de un poco de tiempo, ahora mismo con la pandemia, hay mucha gente, muchos pastores que han tenido que entregar los locales. Y después, Lamentablemente sí, sí, sí. sí, después de tantos años de estar, digamos, sacrificándose, a veces con un pequeño grupito y en un lugar que no es propio. Yo, eso es otra de las cosas que siempre tuve en mi corazón. Abrimos en Bahía Blanca, después abrimos en Pedro Luro, después en Juana Pradera, así con este sistema. ¿Y cómo surge lo de Monte Hermoso, Juan Carlos? Porque de Bahía Blanca a Monte Hermoso hay un trecho. Sí, también 107 kilómetros. Ajá. El plan, por eso hay que estar atento a lo que Dios hace, lo que Dios dice, porque en primer lugar, los que somos casados tenemos que oír la voz de Sara, como le pasó a Abraham, la voz de la esposa. Yo en varias oportunidades quería salir de Bahía, pero mi señora no quería salir. Así que yo me quedé, esperé, y un día con el pastor de Tres Arroyos, que está más o menos a la mitad, está 140 de Tres Arroyos, ahora donde está el pastor Gabriel Sosí. Sosic. No, no, nada que Era ver, otro. él es jovencito. Es otra generación. Estoy hablando de casi 40 años atrás. Así que creo que no había nacido. No había nacido, no. Sí, Sí. tenía 3 años. Bueno, el tema viene que con el pastor eran muy amigos, con el pastor Mario García, y vino un joven de él que era obrero. Nosotros con mi esposa íbamos a enseñar instituto nocturno, viajábamos también 200 kilómetros de Bahía para enseñar instituto nocturno ahí. 200 kilómetros, señor. Sí, pero hoy pero se da la teníamos un clase por vehículo. Zoom. No, ahora sí. Pero en ese tiempo no había Zoom, ni WhatsApp, ni nada. Había que ir personalmente. Bueno, el tema es que vino un joven de la iglesia de él, que era un obrero, a trabajar acá al Banco Provincia de Buenos Aires, a Monte Hermoso. Entonces, cuando me dijo, compartimos, dijimos, ¿por qué no vamos allá, ya que fue José Luis, Jesse, ya que fue, vamos a abrir un anexo? Así que nos pusimos de acuerdo y vinimos a reconocer el terreno con él, anduvimos, Ahí bueno, tampoco votaría gente, no había nadie ahí. nada, absolutamente nadie. Había que empezar de cero. De cero, sí, de cero. Y empezar de cero
en serio. Acá no había posibilidad de otro, como en Pedro Luro, porque no había iglesias evangélicas. Pero esos que van a empezar de cero y le sacan un poco de gente a la iglesia y ya están, Pasa. y dicen, tengo 10 personas, tengo 30, tengo 100 en poco tiempo, y es un rejuntado de gente Claro. rebelde que anda por ahí. En eso yo no voy tampoco. Yo creo que si es de cero, hay que ganar la gente. Así que fuimos, a cada uno Dios lo guía, pero en perjuicio de las otras congregaciones que están en el lugar, jamás haría una cosa así porque sería tremendo. Así que bueno, fuimos, empezamos, o sea, vinimos en reconocimiento, pero el pastor después no vino más y yo habíamos conseguido un terreno y vinimos con Claudia para hacer una campaña acá. Estuvimos un mes y vinieron unos hermanos que nos extrañaban, justo se echó a ¿Que perder el viajaban clima. todo el tiempo, Juan Carlos, se No, radicaron no, también? no, no. Nosotros íbamos a vivir con Claudia y el bebé arriba de un colectivo que yo tenía. Ajá. Y este hermano, José Luis, nos dijo, no, vengan a mi departamento, que aunque yo no tengo una pieza para darle, pero por lo menos es un departamento. Ahí van a vivir, va a tener donde cocinar Claudia, y aunque duerman en un colchón en la cocina, pues, y así fue. Mirá vos, qué Estuvimos, esfuerzo. estuvimos un mes y medio durmiendo ahí, pero gracias a Dios era una casa con baño, con cocina, con agua, con todo. Para los que están Porque, escuchando, puede ser que para plantar una iglesia hoy también tenga un costo como el que ustedes tuvieron que atravesar. No es que salió todo así, que todo va a ser fácil, que todo es no. gloria a Dios y las multitudes van llegando. No, 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 no. El tema y la otra cosa, justamente acá viene un pastor de otra misión a abrir una iglesia y me dice, yo creía, dice que la gente de Monte era más abierta, es dura. Le digo, mire, pastor, el Señor dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y esto lo aprendí del pastor Ernesto Coronel, porque yo le pregunté, ¿cuánto tiempo lleva a establecer una iglesia? Dice, para que una iglesia la puedas establecer, te lleva 5 años. Eso me lo enseñó mi pastor y eso lo experimenté. 5 años. Y hay que morir, hay que enterrarse en el lugar y trabajar, esforzarse y esperar el resultado, porque yo digo el milagro, por ejemplo, acá de Monte, vinimos con una Biblia bajo el brazo y de empezar a predicar ahí en un terreno, que bueno, toda la historia es muy larga. Actualmente vos no estás alquilando, Juan Carlos, vos tenés salón propio. No, nunca. Alquilamos acá un localcito un año, pero después cuando pudimos zafar, nos fuimos a un galpón que nos prestaron y estuvimos y de ahí y empezamos a juntar con los poquitos que habíamos dinero. Yo trabajaba materialmente para evangelizar y pudimos, el Señor hizo milagro para conseguir el terreno. ¿No? Tenemos un hermoso templo y no una congregación grande, pero un templo donde cuando se hacen los campamentos de la primavera tenemos mucha gente. Entonces, tenemos, digamos que mi experiencia es esa. Entonces, yo cuando le dije cómo me vine de Bahía acá, o cómo nos vinimos, fue después entonces cuando llego a Bahía, que llegamos con Claudia, que estaba ahí el encargado, estaba, a ver cómo se llama, ahora se me voló que es profesor Super, de Instituto Bíblico, ¿no? Con Norma. supervisores, ¿Eh? supervisores, digo, del instituto, No, no, egresados. es profesor. Ah, Él profesor. es, él es profesor ahora de instituto y está en el IET también, es de los principales, Jorge Arias.
Ah, Jorge Ari Norma, sí, la esposa. Bueno, él se había graduado en el instituto y vino ahí y como entonces nosotros vinimos a abrir acá, tratar de predicar acá para abrir el anexo, un mes, y entonces él quedó con la comisión a cargo de la iglesia. Y bueno, el hermano que vino con la esposa nos llevó allá a Bahía porque yo quise ir al culto, porque acá se había echado a perder el clima para hacer la campaña afuera. Así que cuando llego, piso la iglesia en la puerta y me viene un pensamiento, no es una voz audible, pero un pensamiento tan fuerte: tu iglesia. Esta ya no es tu iglesia. Ah, la flauta. Entonces a la noche justamente estábamos con el pastor. Bueno, ese joven que iba a Pedro Luro conmigo es el pastor Omar Fri. Ah, me parecía. Me parecía que Omar andaba por ahí, pero no quería aventurar nada. Y después quedó él como pastor de Pedro Luro y después se casó Claro. con Alicia, fue al Instituto Bíblico, en fin, toda la historia. Ellos Bueno, eran líderes tuyos en primera línea, como se les llama. claro, era el primer brazo derecho que Dios me levantó en la obra. Qué Eh, lindo. Tremendo. Qué lindo debe ser dejar encargado a alguien que salió de tu ministerio, no un extraño. Tremendo, tremendo lo que Dios ha hecho. Y bueno, ese es otro tema de los obreros como él, como Jorge Arias, como algunos otros Jorge que Arias Dios ha... también salió de tu iglesia, Juan Carlos. Sí, sí, Ah, sí, se ese convirtió dato no con... lo tenía. Mira, ese dato es nuevo. Sí, sí. Y bueno, Jorge Arias quedó entonces, y cuando yo llegué, entonces después atrás, cuando estábamos ahí con Omar y con Alicia, porque había un campamento de exploradores y misioneritas y que ellos estaban ministrando en Cerro La Ventana, 100 y pico kilómetros de Bahía. Me dice, hay algunas situaciones acá en la iglesia, pastor, y yo digo, mira, no hay problema porque el Señor me dijo ya esta noche que esta no es mi iglesia. Y Oh, entonces, claro, así que me desentendí un poco del problema. Y Claudia me dice, yo sentí lo mismo. listo, Cuando dijiste ya, vos. Listo. claro, Si ella sintió lo mismo, no le demos más vuelta al asunto. claro, pero ya eso fue una confirmación, porque el milagro fue cuando yo le digo, ¿estás dispuesta a ir a vivir arriba de un colectivo? Tenía el bebé, después de 9 años de casado teníamos un bebé, Y de un 13 año y años de medio, pastorear la iglesia en Bahía. y de 13 años de pastorear la iglesia, 9 años de casado. Este, así que allí, cuando ella me dijo que sí, que estaba dispuesta a venir a vivir el colectivo, también yo empecé a entender que era de Dios que ya teníamos que salir de Bahía. Qué bárbaro. Qué Y después impresionante. cuando ella me dijo así, y hubo otras hermanas, y ahí tuvimos confirmación, ya nos vinimos a Monte, pero no porque teníamos el llamado a Monte. Nos vinimos porque habíamos alquilado un departamentito acá para tratar de establecer el anexo. Claro. Y bueno, Y el Señor fue cuando guiando de estuvimos otra forma. acá, sí, cada guía es como la batalla que le dijo el Señor a David. No vayas de ahora por este lado, sino cuando siente el ruido de arriba de la balsamera, Le cambiaba la porque estrategia. le cambia la estrategia. En todos lados Dios cambió la estrategia. Juan Carlos, yo miro para atrás, vas a tener un ministerio precioso, fructífero, para todos los pibes que hoy están en la clase conectados y pastores también. Si vos tuvieras que darnos algunos tips, algunos puntos para abrir obras nuevas, para sentir que realmente estamos haciendo lo que Dios quiere, ¿qué nos dirías? Porque ya no quiero abusar más de tu tiempo, nos has regalado un montonazo de rato que ha sido Bueno, yo tampoco les quiero aburrir con tanta perorata. Lo primero que es importante tener la intención, como ya hablé acá del capítulo 16, versículo 6 al 10 de Hechos, Ajá, tener en la meta de ir a abrir nuevas iglesias. perfecto. Entonces,
no significa morir en el intento. Si no da, si no funciona, no hay que sentirse fracasado. Esto es muy importante. Nosotros hemos intentado quizás igual, o como pasó con Prigüé y Luro, igual o más veces de abrir iglesias donde no hemos podido abrir. Eso es muy importante. Entonces, fracasar es no intentarlo. Perfecto. Sí. Entonces uno tiene que intentar. Tiene proyecto, intentar. Pero siempre estar abiertos, si no tienen la confirmación del Señor, estar abiertos a que Dios te cambie tu proyecto. Que le pasó a Pablo. Y me ha pasado a mí muchas veces, nos ha pasado a nosotros. En segundo lugar, ya les he relatado y les he dicho, cuando Dios te confirma, porque Dios tiene que confirmar, o sea, antes de ir, te puede confirmar, pero generalmente te confirma o te dice que no cuando ya estás en el terreno. A nosotros nos ha pasado así. Perfecto. Cuando hemos estado acá en Monte, llegó el momento en que nos llovían invitaciones de iglesia, de la sede central de la Unión, para ir a tomar iglesias, y en lugares que a nosotros territorialmente nos gustaba, como la Sierra de Córdoba y eso, pero no teníamos confirmación. Claro. Y como teníamos este ranchito, que era un ranchito donde hicimos lo nuestro, dijimos, si no es de Dios que estemos acá en Monte, porque no teníamos ninguna dirección, ni para quedarnos, ni para irnos. Si no es de Dios que estemos acá, cerramos este rancho, lo vendemos, lo alquilamos, qué sé yo, y nos vamos donde Dios quiera. Y bueno, después toda una historia de cómo Dios ¿Al nos cuánto confirmó. tiempo ustedes vieron que la cosa funcionaba en Monte y dijeron, no, es No, Dios? que no era funcionar. Era tener la seguridad que era el lugar donde te tenías que enterrar. Perfecto. Eso fue la convicción nuestra. Ajá. Nosotros empezamos a predicar acá. Lo intentamos también los tiempos de Dios, porque a veces los tiempos. Empezamos acá a predicar queriendo yo ya inmediatamente abrir algo. Trabajé materialmente, alquilamos un localcito, pero no funcionó. Pero tampoco teníamos la dirección de Dios de que debíamos irnos. Claro. Así que recién al año y medio que estábamos acá y que seguíamos atendiendo a la distancia la iglesia de Montermoso, de Bahía Blanca, pero acá estábamos sepultados, enterrados, muertos. De tal manera que vinieron unos pastores amigos y me han pegado unos lavados de cabeza bárbaros. Sí. ¿Qué hacen acá? Uno, Le dijeron. En más de una oportunidad tiene que haber sido así. ¿No? ¿Qué están un haciendo aliento acá? bárbaro. Uno en medio de la calle acá me empezó a gritar, me escuchaban todos. Estaba re enojado conmigo porque me había venido de ahí. Bueno, varios y la misma unión de la asamblea pensó que habíamos colgado los guantes. Qué bárbaro. Pero sencillamente Dios nos enterró acá. Bueno, la historia es larga, y tuvimos que esperar las directivas claras del Señor para saber que era del Señor que estuviéramos acá. ¿Y cómo sigue tu ministerio ahora a los 78 años, Juan Carlos? ¿Vos sos como Caleb, que quieren más conquistar más No, territorio, sí, no. inspirando a los Yo, que vienen atrás? yo le digo, ayer y siempre le digo, Señor, si ¿para qué voy a estar acá en esta vida? Si no es para servirle al Señor, ¿para qué? Claro. Así que siempre está la visión, no estarán las fuerzas físicas, pero interiormente me siento fuerte
me siento, digamos, con esa misión. Y hay un versículo en Hechos 20:24 que lo tomo como un lema. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Qué bueno. Y esa es la idea. Así que ahora cuando volví de mi viaje allá de África del Norte, me dice Esteban, ¿qué planes tenés? Le digo, llamar a la oración a la iglesia y ahora que se pasa la pandemia, salir a hacer aires libres otra vez. Qué bueno. Así que ya esta semana pasada salimos a hacer aire libre. Tratar de conquistar el mundo, como decía Y Pico hay que Cerebro. seguir, hay que proclamar el Evangelio. Los resultados Qué son del lindo, Señor. gloria a Dios. Bueno, Juan Carlos, Sí. gracias, muchas gracias por tu tiempo. No sé si les querés decir algo más a los chicos. Yo me he empachado de montones de cosas lindas que nos dijiste, sobre todo los inspirás un montón a los que venimos un poquito más atrás de ustedes y Pero esto de plantación de iglesias no se ha acabado, no se ha terminado. Entonces yo en lo personal me siento muy Isaac, porque esto de plantación de iglesias pareciera que los pozos aquí se cerraron. Viste que Abraham había abierto los pozos, después gente se cerró y Isaac vino y abrió los pozos de su padre. Bueno, estamos en la misma dirección. Así que yo tengo la excusa de que estamos viendo plantación de iglesias, pero en realidad soy yo el interesado. No sé tanto mis alumnos, los que estarán ahí, pero yo estoy tomando nota de todos los pastores, porque yo sé que Dios tiene cosas preciosas para nosotros y seguramente para todos los chicos que están viendo esto, algo Dios va a mover ahí. Así que muchas gracias, Juan Carlos. No sé si querés decir algo más desde ya. no, Agradecemos. solamente que se jueguen, que paguen el precio y se entierren donde Dios les dice. Y aunque el grano de trigo parece que está muerto, va a dar frutos preciosos cuando Dios les confirma un lugar. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Muy bien. Por Gracias, Juan Samuel. Carlos. Bendiciones. Dios te bendiga mucho. Gracias.